Buen día, Gunis. Hoy hemos venido al Rastro de Madrid. ¿Y qué vamos a ver? Las mejores tiendas de juguetes y cómics de todo el Rastro. Quedaros hasta el final porque se vienen cosas muy, muy chulas. Hemos encontrado una caja llena. ¿Qué hay por aquí, Luis? Mira. Fíjate. Las placas fotográficas. Tú de esto sabes un poco, ¿no? Un poquillo. Un poquito. Fíjate. En vidrio. Qué preciosidad, ¿eh? Qué bonito. Maravillosas. Viene además con un periódico de 1918, que supongo que será más o menos de la edad de estas diapositivas en vidrio. Estas se proyectaban con una lámpara de luz y vamos a elegir estas tres. Esta y esta otra de Palestina. Preciosas. Y antigüedades en el Rastro, Luis, pues tenemos que hacer un vídeo solo de antigüedades. No sé si a la gente del canal le va a traer tanto. Sí, ¿por qué no? Pero a mí me gusta mucho y deberíamos hacerlo. Mira esos teléfonos. Para hablar con la operadora, ¿no? Sí, sí. Me encantan las placas lacadas. Esta de Shell, hecha en Estados Unidos, original. De eso. Mobiloil. Radios antiguas, preciosísimas también. Y algún farol y más teléfonos. Luis, Bueno, coleccionismo El Miocis, ya hemos llegado. aquí hemos llegado. Aquí. Calle Bastero 21. Sí, señor. Aquí, a la casa de Arturo. Bueno, pues vamos a ver si está, que seguro que está. Sí, seguro que sí. Y bueno, aquí en el escaparate ya hay cositas, ¿eh? Sí. Él tiene mucha variedad. Tiene Mira. Motu. Máster del Universo. Sí, sí. ¿Habrá algún español por ahí? Mira, cajitas de Scalestric, de Xin, fabricadas en España. Y algo de Star Wars Vintage. Vamos a pedir que nos saque algo, a ver si tiene cositas de Star Wars Vintage también. Bueno, para adentro. Vámonos. Venidos. Bueno, ya estamos dentro. La tienda tiene varias estancias, un montón de vitrinas y ya está Luis bicheando por aquí. Ey, ¿qué pasa, hombre? A ver. Pues mira, aquí tienes. Aquí tenemos VHS. Sí, por un tubo. VHS por un tubo. Algo aquí de porcelana. Ajá. Muñequitos de vidrio. O por Y aquí ya muñequería. Mira, Scalestric. Quería a tope. Así mira, Scalestric de Xin con cajita, con ¿eh? su cajita, ¿eh? O 15 pavos. Sí, buen precio. Dios mío. No está mal, no está mal. Joder, solo por tener una cajita original de Xin. Sí. Mira, los caballos de Motu, Stridor y Night Stalker. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Neon Triclops. Sí, luego por ahí algo de Bull ¿Y por ese? ahí. Eso, Es curioso, ¿no? pues mira, ahí tienes Un esqueleto de los Battle Armor. Fantastic Star. Sí, los Fantastic Los Star. Fantastic Star. Buenísimos. Por ahí un Bull de luchador ahí. Sí. Cabeza de tritón. Sí. Un bootleg español parecido a Mane Faces de Motu. Sí, eso es. Buenísimo. Son españoles. Y por Un ahí Blade. algún- Le faltan las espaditas, parece. Y por aquí, mira, figuras tipo Dunkin, Motu. Estas no son las españolas. Modulok, algo de Berman. accesorios de Motu, algo de Joe. Están un poquito incompletos. Figuras militares. Y mira, los españoles. Ah, mira. Los que venían con los pastelitos. Yo eso sí que no Figuras tipo Dunkin. Esas no controlo. Buah, pues estas las tengo todas porque las Son tenía yo de pequeño. Sí, tuve que dificilidades. completar 2 o 3 que me faltaban. Y de hecho tengo unas cuantas repetidas Ay, mira, todavía. Un arma de los Jaxi, esa hacha. Ah, mira, sí, es verdad. Justo. Nairgun, algo más de Motu. Estos son tipo Gormiti, ¿no? Algo de Pressing Catch. Otro luchador y un Merman. Tenemos otro Stridor. Tiene la capuchita. 18 pavetes. Tiene las armas también, o sea que... Power Rangers. Yo no era de Power Rangers. ¿Tú eras de Power Rangers, Luis? Sí, lo veía. Bastante. Y Que de eres hecho un poquito más- eres un poquito más joven. tuve la figura, los Morphin, esos que se transformaban. Ah, qué chulos. Sí los tuve. Mira sí. esos tentes de ahí atrás. Sí, tuve. Qué bonitos. La peli de VHS de Silas y el Reino Mágico. Ujú. Buenísimo. Aquí Legos. Legos. Y Legos de verdad, ¿eh? Porque últimamente estamos acostumbrándonos a ver más Legos chinosos que auténticos. Hay Un poquito de PVC, PVC. Mira Han. que tiene bastante... Han sin su manita, por Pero- supuesto. sí, y por una del calabozo también. Por ahí está Uni, también, que le falta la cola. Sí. Hay varias figuras. El crack, bueno, con un color así un poco Sí. curioso y... Mira, Por ahí un tenemos Mr. T también Sí. del equipo A y Dragones y Mazmorras. Hay cositas, Sí. ¿eh? En un estado un poquito así, pero sí. mira, los cómics de De Master. Masters.
Ahí Y atrás. una caja de Airgun ahí al fondo también. Figura militar. Y sí, Airgun hay unos cuantos aquí. Sí. Qué bueno los George Russell, me encantaban. Joder, 40 pavos, el profesional. Con el que iban a los colegios ahí a hacer ¿Eso con lo las... que hace las competiciones o qué? Sí, competiciones Las y exhibiciones. pasaban por los colegios ahí, te enseñaban a hacer los truquitos, el perrito, tal. Ajá. Molaba mucho. Cochecito. Un poquito más de Scalestric. Ah, sí. Este Audi 4, qué chulo. Un Tyrrell. Y el Ferrari de cimarrón. Ese está más buscadete. Cimarrón team. Sí. No, nos estamos metiendo hasta el último rincón, ¿eh? Estamos ya rodilla en suelo. Que tienes que estar atento porque te pierdes las cosas, ¿eh? Sí, sí. Con todo lo que hay. Chiqui Cars. Es que la tienda es un local súper antiguo del centro de Madrid Sí. y hay rincones por todos lados. Fíjate aquí que hay álbumes. Sí. Mira, el de Caballeros del Zodíaco, 18 euros. A ver, mira a ver si está completo. No, le faltan. Faltan algunos. Era súper chulo este álbum, ¿eh? Y la serie. Sí, sí. El álbum español de Caballeros del Zodíaco. Buenísimo para los que nos veis desde fuera de España. Aquí lo tenéis. Mola. Sí, lo editó Aston. Mira, tortugas también. Tortugas Ninja, Libros de Bimbo. Simpson. Uy, el de Batman. Coño. Ah, vamos a verlo también. A ver, el de Para que la gente 18 paveles. lo recuerde o lo conozca por primera vez. Mira esta foto de los dos. Jack Nicholson, Esta es la primera, ¿no? la primera, la del 89 A de mí Tim es la que más Burton. me gusta. Michael Keaton Para mí es la que más me gusta. y Michelle Pfeiffer. Y el Heroína y Joker malvada. siempre será Jack Nicholson para mí. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Te hemos pillado aquí en un momentito que no viene nadie porque es complicado un domingo de rastro que tengas un Fenómeno. segundo Sí, libre, ¿no? hemos tenido la tienda hoy, me he tenido que poner la puerta varias veces para cortar un poco, tipo discoteca. Sí, la verdad Pero que bien, sí. bien, la verdad que bien. No hay tantas tiendas de juguete en el rastro, ¿no? El rastro estamos dos. Galaxisaurio, que ya lo hemos grabado muchas mi veces. amigo Adri y yo, que tengamos así juguete en plan a lo bestia. ¿Cuánto tiempo llevas con Voy a esta hacer tienda? 4 años en nada, aquí en el rastro. Porque este local sí que es centenario, ¿no? Este local es de como 1910, una Guau. cosa así. ¿Cómo lo organizas, Arturo? A ver, pues lo organizo, me gustaría organizarlo mejor. Bueno, pues ya veis, un poco mezcolanza. Intento, mira, esta es la que es más de juguete, que es toda juguete, luego Sí, esta Hemos mitades, estado viendo. juguete, bueno, como puedo, la verdad. Aquí tienes cositas de... Ahí tengo indios y cositas de vaqueros. goma, cositas de Algo de videojuegos, mira, plástico un y algo Zelda. de videojuegos también. ¿Cómo conseguís las cosas en las tiendas? ¿Cuál es el origen principal de lo que pues, se puede surtir El una tienda? origen principal, vamos a ver, son variados, desde ir a ferias y seguir intentando cazar algo. Gracias a Dios aquí a la tienda me traen bastantes cosas. Y luego pues el moverte por tiendas de segunda mano, casas, etcétera. Y todavía sigue apareciendo gente que te dice, mira, tengo este lote que he encontrado de mi Sí, hijo, de mi de nieto. hecho, la semana que viene compro un lote de militaria importante y uno de juguetes también con algo de motorratones, Yayo y demás. Lo de las generaciones anteriores, eso no para, ¿no? No, no para. No para. Ahora te vendrán más cosas a finales de los 90, principios de los 2000. Y además es lo que ya compro, ¿eh? Estoy ya a finales de los 80, 90 y 90 para adelante. Eso es, Está un poquito ya más tranquilo el tema 50, 60, 70. ya. Sí, es muy generacional todo, ¿no? Siempre tienes muñecas, cosas de Nancy, A ver, yo intento famosa. unisex. Playmobil tienes aquí una buena legión, ¿eh? Playmobil tenemos siempre bien, Famóvil. Sí, mira, ahí un Famóvil en su caja, Famóvil System. Sí, Lego, que está pegando muy fuerte, figuritas de Lego. Sí, además Lego, casi todo lo que vemos es chinoso ya últimamente, No, casi todo lo yo, puesto, a ver, pero yo, tú sí yo tengo tienes los 90 o originales, ¿no? 95% original y alguna cosita que me ha parecido por curiosidad que hacen, Sí, hacen buenas cosas muy repros. chulas. No, no, y que hacen cosas buenas y cosas figuras que repros. no existen originales. Sí, Señor de los Anillos y algo de Star Wars. Sí. De resto es todo original. Y bueno, y Playmobil hay. Esto, según llegan, los vas echando aquí, ¿no? Y que ellos se vayan haciendo amigos, ¿no? Sí, sí, Aquí tenemos una cajita muy chula también. sí, años 90. Algo de bootleg. Y Motu suelto siempre tienes, ¿no? Sí, sí. Es lo nuestro y lo ¿Sigue lo mío. habiendo público para estas cosas? ¿Cómo lo ves?
Hombre, para Máster del Universo. sí, sigue habiendo. También ¿Cómo lo ves? también un poquito parado, las figuras de batalla, pero bueno, sí, Lo que cuesta es que salgan cosas buenas, lo bueno ¿no? sigue saliendo, lo tengo guardado en la trastienda. Claro. Eso lo tengo guardado. Pues mira, por aquí hay un hueco, que fijaros qué curioso. Bueno, vamos a ver esto de arriba, cositas de Nancy. Sí, bueno, y cosas súper antiguas, ¿no? ¿Y esto? Eso es Tigermatic. Sí, eso es una pistola de los años 70. Qué chula. Y aquí tienes uno que hay que pasar... Esto es una prueba de fe, ¿no? Sí, es una prueba de fe. Hay que agacharse para entrar. Y aquí, bueno, pues otra... Fíjate, es que en estos locales tan antiguos, las paredes que eran de medio metro, ¿no? Sí, juegos de mesa. Como veis, Cefa, Sí, Imperio Cobra. MB. Esto es la trastienda, ¿no? Eso es. Ahí vas echando lo que Sí, va eso entrando, es la ¿no? trastienda. Dios mío. Ahí es donde está lo bueno. De lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, ¿no? Sí. Airgun Boys, cosas de militaria. La militaria, aunque sean cosas para gente más mayor, sigue teniendo movimiento. Sí, hombre. Sí. Genial. Hay una gran feria en Madrid. Más muñecas, juegos de mesa. Una bici, una Orbea. O sea, si lo ve Juanma Casquete, os dejo por arriba el enlace a su colección de bicicletas. Pitufitos. Ah, estos los tenía yo de pequeño. Estos que venían con los bollos, yo creo, Los ¿no? bollos. Los azulitos esos Sí, son tipo Dunkin después de Dunkin. es verdad. Qué chulos, no los recordaba. Qué bien. PVC. Esto sale por kilos, ¿no? El PVC. Sí. Cositas de... Estos son... Esos ya sí son Dunkin. Sí. Años 70. Asterix. Rui el Pequeño Cid. Barajas. Tortugas Ninja. Hay muchas mujeres que coleccionan, por supuesto, y el mundo de la muñeca, ¿qué funciona más? ¿Una buena muñeca o un buen motu? Las dos cosas, yo creo que por igual. Sí, ¿no? De hecho, voy a hacer un poco de publicidad. En Figurama es las dos cosas que me han dicho los organizadores. Buenas Nancy's y buen motu. Sí, Con lo señor. cual tiene que ser a la par. Genial. Álbumes de la liga. Bueno, los álbumes de fútbol siempre, ¿no? Eso es una cosa que hemos hecho, seamos más futboleros o menos, ¿quién no ha hecho un álbum de fútbol alguna vez? Sí. Más juegos de mesa, mira, algo de Congos por ahí, rescate espacial. No sin castillos, eso es verdad. El Mírale. 2. Y muñecas. Muñecas. Y un muñeco de chifle Los chifles, sí. de Pablo Picapiedra y de Tintín. Oh, esos de Tintín son muy bonitos, ¿eh? Sí. Serán antiguos, parece, 70, finales del 60-70. ¿no? Oh, qué bonitos. Sí. ¿Qué Sí. valen esos Tintines? 100. Tengo el lotecito en 100. Los tres. Los tres. Arturo, métete por ahí, sácanos algo interesante. Venga, ¿queréis ver algo bueno? A mí me De gusta la mucho cueva. Star Wars Vintage, a mí me gusta bastante. Algo bueno, el de la cueva. Y creo que De algo la puedes cueva. tener. Algo tenemos. ¿Qué tienes por ahí? Porque no Algo lo he visto por aquí. tenemos, Algo Bueno, o tenemos. sea, le preguntas a Arturo, oye, sácame Algo cositas de Star Wars tenemos, Vintage. joder, Y te algo dice, venga, tenemos. fíjate, un Death Star Droid. El cromado está, Esa serpiente me han dicho que es buena. está de lujo. Fíjate, las serpientes para las variantes. Luke piloto. Logo de este canal y una pieza preciosa. Tenéis. Sí, señor. Bueno, tienes figuras aquí para hacerte la colección, ¿no? El que quiera empezar de cero ya viene aquí y se va con media hecha o más. Yo ya los tengo todos, pero ahora lo veré bien porque esto siempre me gusta verlo. Esto lo tienes para cuando te lo piden, ¿no? Esto no está así a... Esto lo prepararé para alguna feria. Bueno, o sea que si alguien quiere comprar Star Wars Vintage en las ferias, ahí lo tiene, reservado. Y por aquí bicicletas, latas antiguas de cerveza. Arturo, no nos Oye, vamos a eternizar. Muchísimas gracias, como siempre, por la visita. Y nos vemos en las ferias, ¿no? en la feria. Venga. Vale, muchas gracias, Un abrazo, chicos. Arturo. Buenos Chao. días. ¿Seguimos, Luis? Vamos a ver qué vemos, ¿no? Veniros. Vamos. ¿Y qué me decís de esta maleta? Clásico entre los clásicos. Yo mi primer viaje a Nueva York lo hice con una maleta como esta. Mundo DVD. ¿Qué pensáis? ¿Pasará lo mismo que está pasando con el VHS? ¿Que empezarán a revalorizarse en unos años? Dejármelo en comentarios, a ver qué opináis. Porque DVDs hay en cantidad, ¿eh? Aquí un poquito de videojuego, cámaras de fotos,
Mira esta maquinita de Puma. Curiosa. ¿Se da alguna promoción? PlayStation. Álbumes de cromos. Mira, y de Toy Biz. Los de El Señor de los Anillos. Un lotecito. Black Series de Star Wars. Algo de Playmobil. Y una cubetita. A ver qué hay por aquí. Pues cosas bastante modernas. Algo de cochecito. A ver si encontramos un Super Treasure Hunt por aquí. No creo, ¿no? Y en esta de los muñecos menos. Y aquí un puesto de cintas de cassette. 3 por 1 euro. Gila, el señor Tomás. Marianico el corto. Con cinta fotocopiada. Casi nada. Los mejores chistes de Somoza. Fotocopiados también. Impresionante. Y lotazo de Caballeros Templarios. Sí, señor. Ahí, para dar y tomar. Gunis, ahora vamos a Almoneda Verona. Aquí Alicia y Gaspar nos van a tratar bien y vais a ver muchos juguetes muy guapos. Vamos, vamos. Alicia, Hola, otro domingo más. otro domingo más. Hoy vamos Muy a bien. grabar. Y quería preguntarte, Almoneda Verona de Andrómeda. ¿Por qué lo de Andrómeda? Bueno, lo de Andrómeda, nosotros hace unos años, antes del COVID, teníamos la tienda que se llamaba Andrómeda. Luego nos hicimos con esta y entonces Verona es el nombre que tiene esta tienda desde hace, no sé, 30 años o más. Para no desligarnos, no quería quitarle el nombre de Verona y para no desligarnos, que supieran que somos nosotros, Andrómeda, pues por eso lo pusimos. Vale, siempre me da la curiosidad el de Andrómeda. Andrómeda, sí. Por Bueno. eso es tan pequeñito, porque creo que Verona es más importante. Vamos a hablar con Gaspar y que nos cuente en Vale, los juguetes que pues, hay cositas. Adelante, Venga, vamos, vamos. bienvenidos. Gaspar, estamos con Gaspar de Almoneda Verona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Otro día más de rastro. Sí, otro día más de maravilloso rastro, encantados de recibiros y bueno, Y vamos a ver juguetes, que es lo que nos gusta. Pero quiero que me lo cuentes tú, porque yo de años 70 tal controlo bastante poco. Entonces a la gente le va a interesar mucho más que nos cuentes tú los detalles. vale, pues estos son los típicos juguetes que tiene una de las grandes jugueteras españolas, pues es Rico, Payá, que es lo que tenemos, los coches automáticos, radiopatrullas, todos en sus cajas, que es lo que normalmente se busca. Otra gran marca es Nacoral. Nacoral, yo Nacoral lo recuerdo por los robots que Los robots de hacían Nacoral, sí, señor, de hay unos Mazinger robots grandes, Z y sí, demás. Sí, sí, correcto. Payá también tiene con sus... Oh, Ferrari, qué preciosidad con ese sus- Ferrari, ¿eh? Sí, Campeón. sí, son... Qué bonito. Todo fabricación española. ¿En la zona de Alicante fabricaban? Sí, la mayoría de ellos sí. Son todos de la zona de Ibi, Alicante, toda esta zona. Aquí tienes otro Payá de estos, también muy característico, un helicóptero. Aquí hay unos de Corgi, también muy buscados, muy raros. Corgi. Está dando Inglesa, está a la mítica. vuelta, sí, pero ese concretamente es el Crazy Case, juguete raro, muy difícil de encontrar. Los botes me encantan también. Esto El es la mundo farmacia, de... está el apartado de farmacia, Me encanta. que es curiosísimo. Sí, las cajitas de lata también me parecen maravillosas. Los botes de cristal. Sí, para decoración me parecen preciosos. Aquí ya pasamos a la sección del juguete más antiguo. Pero mucho más, ¿no? Sí. ¿Qué años Lo que estamos pasa- hablando? Estos son anteriores ya a los 70. Está la marca Schuko, marca alemana, que de gran prestigio, una grúa Dalia, un catálogo de juguetes para allá. Otro juguete característico es el Madelman, muy nuestro, los Madelman. Aquí tienes, por ejemplo, un gasolinero que tiene el poste, el gasolinero, para subir los coches, las latitas, todo. El jerrycan, Qué bonito. juguetes estos de Schuko, Sí, sí. alemanes que también son de una categoría superior, o sea, los Schuko son grandes juguetes. Sí, mira, aquí tienes otro, con su caja. Sí.
¿Y eran mecánicos? O sea, ¿les dabas cuerda o algo así? Sí, estos llevan un circuito con pila, mira la pila, llevan un esto circuito es la completamente, sí. ¡Wow! Aquí tienen los Comanche de primera época, con 2 coches y todos los militares, los americanos, todo esto. El álbum de Transformers, el español. Muñecos de Star Wars. Algo de Star Wars de Kenner. El álbum de G. Joe también. De cromos. Sí. De Star Wars sí tienes cositas, algún mini rig, este R2 más modernito. ¿Y estos son antiguos también? ¿Made in Spain? Sí. Todas las casas que hacían un hornillo, juguetes estos, pues en aquella época pues, juguetes de niñas. Y el cochecito. Es preciosa esta caja de Sí, rico. muchas veces son más bonitas las cajas que, Guau. que el juguete en sí. Ya solo por pura decoración, ¿eh? Sí. Pues mira, de Matchbox, una cajita de Matchbox y luego un tren. Sí. Y ahí hay un Ibertren ahí también al fondo, otro juguete característico, es el Ibertren que tienes ahí. Mira, tele para niños. Sí. Una peonza, por ahí. Peonzas tenía una buena colección, pero vino una señora la semana pasada y se las llevó todas. Un cronómetro para campeones. Qué bonito. Porque vosotros os centráis en juguetes y en antigüedades también, ¿no? En las dos coleccionismo. cosas. Coleccionismo digamos, en general. Sí, coleccionismo en general. Sí, porque la tienda es Antiguo. muy grande, la podemos ver aquí. Y la sección de juguetes está en este lado, pero luego tenéis decoración, antigüedades, lámparas, de todo. Aquí tienes más juguetes, muñecas. Bueno, estas muñecas, ¿de qué año son? ¿Sabemos? Estas son todas de posguerra, todas. Las mariquitas, las cayetanas, todas estas. Wow, años 50. Sí. Y los materiales, muchas de estas eran porcelana y cosas así, Hay ¿no? porcelanas, hay cartón. Y aquí tienes al mentiroso de Pinocho. A ver. Wow. Qué bonito. Este era un juguete que se articulaba y tal, pero el pobrecillo ha llegado a nuestros días manco, pero mira. El Pinocho, Sí. qué cosa más graciosa. Y cromos súper antiguos también y por aquí. 4 euros la unidad. Las figuritas. Los juguetes de madera de Denia, que también son muy famosos. Juguete también de pobres de posguerra. Hacían todo en madera. La hojalata era ya un poco más, era un juguete más caro, más sofisticado, llevaba cuerda, movimiento. El pobre camión era para tirar, el niño lo llevaba arrastrando, no había más. Entonces el de hojalata era más caro. Sí. Y las trompetitas de hojalata. Sale con reflejo. Sí. ¿Y estas máscaras? Estas son argentinas. Un payá de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. ¿Y aquí en esta vitrina qué tienes? Pues aquí normalmente meto los coches, desde los Dahlia a los Matchbox, a los Dinky Toys. Mira, aquí tienes Dinkies por aquí. Sí, lo que pasa es que se venden todos y no quedan. Anguplas, esto también es un juguete barato de la posguerra española, de plástico, Con cajas con preciosas sus también. cajitas. ¿Esos en cuánto pueden estar? ¿Un cochecito de esos? 10, 15, 20. Goulas, otro juguete español muy raro, muy bonito, con movimiento que le das y se mueve con el muelle. De madera, preciosos. Y aquí tienes de plomo, soldaditos de plomo. Alguna cosita de Star Wars por aquí. Y de Alien el octavo pasajero. Y cositas de plomo militares. Coleccionismo de Coca-Cola, que me encanta también, estas botellitas pequeñas. Sí, ¿Son antiguas? Sí. La Coca-Cola es un icono, lo mismo que Marilyn Totalmente. o Mickey Mouse o los Beatles, ¿no? Son Totalmente. iconos, son iconos. Algunas barajitas de Fournier de los coches también me encantan. Juego chino muy antiguo. Y cámaras de fotos que no falten, antiguas. Y prismáticos, preciosidad. Cómo me gustan las cámaras de fotos antiguas. Y Gaspar, por deferencia a vosotros, nos va a pasar a donde no puede pasar el público. Al cuarto oscuro. Al cuarto oscuro, veremos. Veremos cómo salimos. Vamos a ver la entrada. La entrada es libre, la salida a palos. Estamos en la trastienda de Almoneda Verona, casi nada. Cuéntanos, Gaspar, ¿qué tienes por aquí escondido? Pues estos las compras que vamos haciendo, las metemos aquí, los estudiamos a ver si están completos las cajas y las ponemos a la venta. Enséñanos, Entonces, como ¿qué puedes tenéis ver, aquí si puedes conseguirlo, pues tienes, ya has visto de todo. en la recámara? Sí. Cuidado, no te A ver, caigas. Eso es.
Arqueología moderna, como dice aquel. Sí. A ver. Algún coche de Barbie. Y bueno, más coches, cositas de Congos, Encuentro Espacial. Congos es otra gran marca, también está buscada. Cefa para juegos también fue muy importante. Claro, es que aquí se te juntan los juguetes, las antigüedades, la decoración, se junta un poco todo, ¿no? Puedes, sí, por allí hay más, por todos lados. Lo que pasa es que, bueno, aquí también está todo lleno de juguetes. A ver. Aerotiro. Y Scalestric. Scalestric tienes unos cuantos ahí arriba, ¿eh? Sí. Bueno, Scalestric tienes ahí una pila de ellos. Sí. ¿Sigue funcionando Scalestric? ¿La gente lo demanda o ya Sí. cada vez menos? Sí, sigue. Mira, este le tuve yo, el superbólido de Rico, lo que comentábamos antes de los coches con cable, Sí. que se le encendían los motores, maravilloso. Este le tengo yo todavía en casa de mis padres. Un domingo cualquiera, ¿qué cosas te piden? De juguete. Nunca o sea, de lo más raro, nunca te puedes esperar, no sabes nunca lo que te van a preguntar. ¿Cuántos años lleváis aquí en este local? En esta tienda hace como 7 años. Antes estábamos más para arriba y estamos aquí. Y el Bien. local este es centenario, este edificio... Sí, este es de 1920. el edificio. Guau. Y de juguete creo que lo hemos repasado todo, ¿no, Gaspar? Pues casi todo. Seguramente quedará algo en el tintero, pero Pues muchas gracias. a vosotros por venir. Venga, nos vemos el domingo que viene. Venga, cuando luego. queráis. Hasta luego. Y una de las zonas que más me gusta del resto de Madrid, por los recuerdos que me trae, es la plaza del Campillo del Mundo Nuevo, los puestos de los cromos, para cambiar, comprar, qué maravilla. Fijaros toda la gente que hay cambiando y gente que hay vendiendo, impresionante. Y si quieres completar tus colecciones, pues aquí puedes. Y en cualquier rinconcito, pues fijaros, una pintura de la India, original, muy chula. Y este caballito, qué preciosidad. Mira, Luis, Bueno. militaria, Sí. máscaras. Aquí por el rastro hay mucha cosita. Si viene un ataque biológico nuclear, ¿cómo lo ves? ¿Crees que aquí nos podemos habituallar o No sé, yo creo que igual sí, ¿no? No sé. un mínimo? ¿Qué has encontrado, Luis? Mira, una fichita para parchís. jugar un clásico, tío. Un parchís. ¿Y por el otro lado? Una oca. Una oca, preciosa. Qué chulo, tío. Mola, ¿eh? Sí, 2 por 1. Está bonito, tío. ¿Qué hace cosa por ahí? Mira estos libros, qué maravilla, qué Súper encuadernación. Ya ves. Muy bonitos, Yo creo que mi abuelo tenía alguno de esos. seguro. Y ópticas de cámaras de fotos antiguas. Ah, sí. Oh, estas son preciosas, mira una brownie. Buni, siguiente parada, Comic Hunter. Jordi, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos vendiendo un domingo. Otro domingo más de Otro rastro. domingo de rastro. Aunque vosotros abrís más días, no solo el domingo, Sábado, ¿verdad? sábado y domingo nada más. Vale, o sea que el sábado igual está un poquito más tranquilo. Más tranquilo, más para venir con más tranquilidad, puedes mirar las cosas porque esto es un caos, ¿no? Aquí Vale. se juntan mucha gente a lo mejor. Aún hay así, horas- ahora que ya es última hora, te vamos a robar un pelín de tiempo y nos vas a contar alguna cosita chula que tengáis por aquí Hombre, por la tienda. Claro. Compré toda la editorial de Vértice. A un particular compré todos los textos públicos Vértice, los 3000. Wow. Sí, he vendido mucho. Los que eran en blanco y negro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y estas colecciones de Vértice, de Mundicomics, todavía tienen tirón? Claro, pero eso es para gente mínimo de mi edad, de 60 años, porque esos TVOs tienen 60 años casi. Ya ves. Estos son de finales de los 60 y luego la editorial cerró en el año 83. O sea, la editorial ya cerró hace 40 años. Fíjate, y te haces con una colección completa. Son miles de números, ¿no? 3000. 3.000 números. Y es completa. Lo compré entero en una casa. 600 kilos de TVO me llevé. Hace 15 años tuve todas estas colecciones completas. Pero es que ahora las he vuelto a comprar a la misma persona Que se volvió a que hacer las ha vuelto a hacer Dios y mío. se ha vuelto a aburrir de ellas. Bueno, Qué vicioso. hombre, lo interesante era el viaje, ¿no? Sí. Mira, Batman de Bruguera. Claro. Ese es el TVO más raro de Vértice. ¿Cuál? Ese, el de Fastman. De ese se conocen 5 en el depósito, 11 ejemplares. El 11º apareció en Argentina. 5 en el depósito legal, 3 en la editorial y 2 en el encuadernador. Para que luego no se atrevieron a sacarlo porque se parecía mucho a Batman. Bueno,
De Mundi Comics. ¿Estos eran impresos en España? Sí, sí, claro. Este TVO se hizo, se publicó, pero no se distribuyó. Wow, Ya te digo que no existe. 750 Mira lo que vale, euros. 750 pavos. ¿Y qué más joyitas tienes por aquí? ¿Algo de Guerras Estelares? Las primeras ediciones de los Sí, cómics claro, de Star esta es Wars. La primera edición de la Guerra de las Galaxias. Sí. La primera de Vértice, porque hubo una anterior en Bruguera. Bruguera sacó 15 TVOs. Eso es. Mira ese busto, eso lo hace un fallero, Bellé. Este es un fallero que se especializó en hacer cosas de cómic. Hizo tintines de tamaño natural y todo, ¿eh? O sea, vive todavía, tiene casi 100 años. Pues se especializó en esas cosas, empezó en los 70, 80, hizo muchas cosas de cómic. Mira qué peculiar es eso que está ahí. Es la placa de La placa las original oficinas, de la ¿no? puerta de la Disney. De Walt Disney Company España, Sociedad Anónima. ¿Qué es lo que más te está pidiendo la gente ahora, en estos tiempos? Un poco me adapta a lo que pide. ¿Pero qué te piden? ¿Los clásicos Lo de moderno, Batman? Lo moderno. Hombre, si la gente ve un Batman de Bruguera, se lo lleva, pero no hay coleccionistas de Batman de Bruguera, pero si viene uno, se lo lleva. Por llevarse uno, Ya. por pasar por aquí. Fíjate este Star Trek, qué bonito también, ¿eh? Pero la gente viene buscando cosas de Ibáñez difíciles, Mortadelo, todo eso. Hay cosas muy difíciles ya de eso. Ya hay superhumores que valen 100 pavos. ¿La grapa sigue teniendo tirón o ya la gente quiere Sí, novela también gráfica? ciertas cosas concretas, sí. O sea, una primera edición, un primer número de algo, claro que va a valer dinero siempre. Pero vamos, ya la gente no... De hecho, yo he sido amigo del director de Panini y de y publicaban grapas porque les obligaban las casas maternas. Los dueños, porque ellos no querían sacar grapas, ni Panini, nadie quiere sacar grapas. No. Estos tomos que sacó Panini también, recopilando toda la historia de los Sí, personajes, esos también hay caros y son difíciles, buenísimos. ¿eh? Sí, sí, sí. De todo esto, que también hay muchas agotadas, que son ediciones numeradas, ¿ves? Lo que tengo en internet puesto, porque aquí traerlo no tiene sentido, es que de los 70 primeros ejemplares de esta colección tengo el 1, el primero, el protocolo del editor. Por eso se los compré al editor, al director de la editorial. Sigo teniendo muchas colecciones completas de la revista de coleccionismo de juguetes de Juan Hermida, porque Sí, somos amigos. que ya cerró. Sí, de momento, dice, no lo sabemos. Pues ya lo ha hecho, ya ha cerrado 2 veces. Esa revista la parimos en el bar de la esquina. Tenía yo ahora un artículo escrito para próximos números, pero creo que se va a quedar en el cajón sobre figuras de lucha libre. Que iba a hacer él la parte de Star Toys y yo la parte de Hasbro. Pero igual lo hace todavía, ¿eh? Esta edición de Mundi Comics del Planeta de los Simios, completa, qué maravilla. Jordi, ¿alguna cosa más que quieras enseñarnos? Mira, este de fechas mágicas, eso lo hicieron en Sevilla para la Expo. Es una edición limitada que deberían regalar a los no sé qué. Y es de Jan, es maravilloso, porque la historia está muy bien. Y es muy difícil de volver a ver. Este es el segundo TV de Superman que vino a España. El primero fue el 9. Wow. Impresionante. Esto de los años 50. Qué joya. Y luego esta colección, que fueron solo 16, también son de los años 50, son muy difíciles. Capitán Marvel. Esto lo hacían en México, el material de Novaro venía de México. Aquí no había Superman y propio ni Batman, venía de México. Sí, todavía vemos historias que sale Bruno Díaz y Sí, bueno, sí. cosas así, ¿no? Y los malos en vez de malos son pillos. Bueno, Jordi, pues Venga. muchas gracias Nada, hombre, por este encantado. paseíto. Si quiere venirte a ver la gente un sábado o un domingo, aquí estás para estamos, en el atenderles. rastro. Goonies, con este marco incomparable, creo que terminamos este vídeo. ¿Qué te ha parecido, Lo Luis? hemos pasado muy bien. Muy Hemos ido a completito. tiendecitas chulas, Sí, sí, hemos hemos visto visto cosas. cómics, hemos visto juguete antiguo. Y si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo un montón de vídeos súper chulos. ¿A que sí, Luis? Pues todos, no los perdáis porque canela fina. Verificado. Sí. Hasta el próximo vídeo, Goonies.